Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Vení y pasá, sentate. Charlamos en el estudio Osvaldo Bayer. Bueno, estamos aquí en Radio Aijuna y en Cruce, como viene sucediendo durante estos días, con invitados, invitadas, en este caso de candidatos, candidatas para las elecciones. Elecciones que en algún momento, bueno, veníamos hablando, van a estar cruzadas, porque se va a cruzar la elección bonaerense con la nacional, pero en particular en estos últimos días, bueno, muy concentrados en la tercera sección electoral, y en particular, bueno, también con algunas referencias de los municipios locales, ¿sí? Ahí se va a ver, como siempre, el cruce y la convocatoria a invitarte a votar para concejales en el distrito de Quilmes en particular, como la jornada de hoy. El Nuevo MAS tiene una candidata, se llama Evelyn McDermott, está aquí presente con nosotros. Vino al estudio Osvaldo Bayer, te agradecemos la visita. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, sos docente en escuelas secundarias, me agendó aquí producción, estás cubriendo algunas horas en Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, sí. Y sos investigadora también en la Universidad de Quilmes. Soy becaria, egresada de la Universidad Nacional de Quilmes y becaria del Departamento de Ciencias Sociales. Becaria del departamento. ¿Qué hace un becario, una becaria? Bueno, la beca que tengo yo es de formación en docencia e investigación, así que estoy acompañando a un docente en las clases de introducción al pensamiento social, una docente, perdón, y además soy parte de un proyecto, un laboratorio de investigación, estudios culturales. Y bueno, investigo, reviso bibliografía y bueno, llevo adelante un aporte a la investigación macro de reincidencias penitenciarias. Bueno, tema muy interesante, sí. Sobre todo, digo, para pensar también nuestros lugares, digamos. Me imagino que son investigaciones de mucha utilidad también para pensar lo político, la política pública y demás. Sí, política pública y también la sociedad en la que vivimos. Yo particularmente me aboco a trayectorias delictivas que no han atravesado las instituciones penitenciarias, sino que han desistido previo a eso y bueno, y me pregunto por qué, ¿no? Y qué les pasó, qué hitos tuvieron para desistir del delito, para pensar en qué reforzar socialmente también, evitando que esas trayectorias lleguen a instituciones penitenciarias donde después la reincidencia es difícil de cuantificar y bueno, y de tratar. ¿Es tu tema? ¿Considerás que es tu tema? Es una primera aproximación al campo de la investigación para mí. Me parece interesante como estudiante universitaria en este contexto. Sí, me interesa sobre todo estudiar las narrativas, ¿no? Cómo se cuentan a sí mismos. Hay un impacto también de la industria cultural en las trayectorias y de cómo se ven a sí mismos los adolescentes, los jóvenes, bueno, todas las personas, creo yo. Y eso es interesante como comunicadora social poder recogerlo. Lo pienso porque ahí esos relatos también están todo el tiempo cruzándose. En campaña también aparecen porque, digamos, la seguridad, la inseguridad, la seguridad ciudadana, bueno, hay diferentes maneras de abordar también y de ponerle mirada. Bueno, en particular en la tercera sección electoral tenemos la novedad de que incluso un ex policía está como candidato. Como digamos, candidato, ¿no? sí. Sí, es como un relato que veo en el gobierno de Milei, ¿no? Parece que nos gobiernan los Rambo, se venían a comer los pibes crudos, vestidos con trajes militares, utilizando como toda una parafernalia de relatos que tienen que ver con industrias culturales, con películas que vienen comerciales de Hollywood, ¿no? Muy hollywoodense el relato. Pero bueno, me parece que es un relato, es un visual relato también. Sí, es un relato que verbal, es ¿no? una narrativa que se pone en juego, sentidos que se ponen en juego. Bueno, también lo hemos visto con Bernie, me parece como que no es una cosa nueva, pero como lo llevaron un poco más a fondo,
Pero me parece que ahí, por suerte, tenemos una sociedad civil que es muy activa acá, que bueno, venimos de, por ejemplo, tirar abajo el decreto o el veto, mejor dicho, a la ley de emergencia en discapacidad. Y bueno, también como para traerlo a la UNCI, hemos tenido el año pasado 100 tomas de universidades, entre casas de altos estudios, no digo facultades y universidades, que han puesto un freno a ese relato también, ¿no? Como bueno, o sea, no son relatos que caen en el vacío, sino que hay una sociedad civil que no compra eso, o que por lo menos no se mantiene con eso. Ujú. Entonces me parece eso también. La ciudadanía a veces piensa que no se puede hacer nada, ¿no? Como que las cosas son así, también a veces el relato te empuja a eso. Y bueno, las cosas son así, venimos de una semana también en donde aparecen esas situaciones de extrema violencia en un partido de fútbol, como fue en la jornada ahí del Partido Independiente. Sí, terrible. Un municipio ¿qué puede apuntalar, qué puede acompañar, qué responsabilidades tiene también en esos marcos de seguridad en los cuales también todos quieren vivir, digo, ¿no? Sí, no, me parece interesante antes de pasar al municipio también pensar que hay una idea de que no se puede cambiar las cosas, pero me parece que si uno se pone a analizar la historia argentina, ha habido grandes avances, no solamente desde la manera en la que, por ejemplo, terminó acá la última dictadura militar, que no tiene nada que ver con el resto de América Latina, que, o sea, con madres de Plaza de Mayo que pudieron llevar adelante juicios a las juntas, el nunca más, bueno, todo eso, pero además también cómo terminaron los 90, ¿no? Con un 2001 en el que se puso en cuestión el neoliberalismo. Me parece que hay sobradas, como sobrados ejemplos en la historia de que las cosas, si uno piensa una sociedad distinta, hay una sociedad que responde a eso. Experiencia de lucha, experiencia digo, de ¿no? lucha, Organizativa. Sí, totalmente. Bueno, las radios comunitarias también son parte de eso, ¿no? O sea, hay que pensar eso al lado de el neoliberalismo, donde bueno, había pintadas en las calles donde decían te están meando y los medios dicen que llueve. Bueno, o sea, todo eso también surgió como respuesta. Me parece que es importante siempre tenerlo presente porque estamos ante una situación en la que tenemos que pensar realmente en qué tipo de sociedad queremos vivir, porque, bueno, como se vio en estos últimos días, hubo hechos de extrema violencia en el fútbol y estamos ante relatos muy violentos, pero también no es eso todo lo que acapara la situación política. Y desde el municipio, bueno, hay un montón de cosas que están mal. Veo yo, por ejemplo, y que es muy violento también, es el contraste social que hay creciente en Quilmes, donde hay espacios reservados a grandes reservas urbanas, como le dicen ahora, o no sé si decirles country, porque me parece que queda un poco grande el nombre, pero bueno, sí son barrios cerrados para una pequeña élite o edificios de mucho lujo, que vienen construyéndose de manera acelerada, sin el impacto ambiental necesario para que las calles no se aneguen, para que ese avance urbano sea seguro para la población, pero también eso al lado de, por ejemplo, no me sale, perdón, barrios emergentes que vienen creciendo también en los márgenes sociales. Entonces me parece que eso también es extremadamente violento y es necesario que el Estado se ocupe en solucionar esas situaciones, como por ejemplo con un plan de viviendas para que justamente que no siga creciendo, ¿no? Eso por un lado. Después hay un montón de cosas. Si vos vas al centro de Quilmes o en el centro de Bernal mismo, acá a unas cuadras, hay un montón de pibes repartiendo para pedido ya y otras empresas de la economía uberizada, del reparto por aplicación, sin derechos laborales y con una relación laboral negada por parte no solamente de las empresas, sino también del Estado, del Ministerio de Empleo. Entonces me parece que eso también es importante y es algo que desde el municipio se puede reconocer esa relación laboral. Me parece que es importante hacerlo para que no te dé lo mismo, ¿no? Sí, a mí me parece interesante y lo venimos hablando con varios candidatos, candidatas. En primera instancia,
recoger también y reconocernos como sociedades desiguales, como destacás. Quilmes lo ha sido históricamente, ha sido tajante siempre, incluso ese sentido norte-sur, este-oeste que ha tenido para la obra pública, para distribución de fondos y demás. Pero también historiar que hubo algunos intentos de modificar eso. A mí siempre me deja la duda de si hay algo más para hacer que no sea voluntad política solamente de quien es intendente o de la gestión en particular, sino si hay algo más para hacer de continuidad de ese tipo de temas, digamos, ¿no? Porque Quilmes acarrió durante muchas décadas, muchas gestiones, esa desigualdad de reparto de fondos, vamos a decir, ¿no? De inversión y demás, inversión pública, inversión urbana y demás. Y ha habido intentos también, y en concreto se ha dado también una ruptura de eso. Nunca lo suficiente. Yo pensaba ahí si ahí hay una propuesta también que no sé si desde el Consejo Deliberante, si meramente tiene que ser desde una gestión, que se pueda reconocer esa desigualdad y se pueda traspasar las gestiones con cómo se reparte eso, digamos, ¿no? Sí, bueno, es interesante lo que decís. Porque lo puede hacer un municipio, digamos. Puede ser una decisión municipal. No solamente, todo municipio después depende de fondos de provincia, depende de fondos de nación, pero un municipio puede incluso tomar una decisión de cómo ir rompiendo esa desigualdad. Sí, bueno, justamente porque los municipios tienen un presupuesto propio que es millonario, digamos, no hay que ser ingenuos en eso, de que no es todo la dependencia de provincia y de nación, aunque también es algo importante el contexto en el que nos encontramos, y no se desconoce para nada. Pero sí me parece que nosotros tenemos una propuesta que son medidas anticapitalistas, ¿no? ¿Por qué decimos que hay que llevar adelante una campaña anticapitalista y que queremos que haya una voz anticapitalista en el Consejo Deliberante? Porque toda esta desigualdad tiene algo en común atrás, que es una ciudad que mira a Capital Federal. Y el contraste social que se viene, desigualdad, mejor dicho, para que se entienda mejor, que viene creciendo, tiene que ver con eso, tiene que ver con que somos una ciudad que en autopista estamos a 25 minutos del centro porteño. Entonces me parece que eso... Sí, con tránsito le pusiste mucho. Con tránsito, sí, bueno. A veces llevan 7 minutos. Para dar clases... sí. Claro, si no vas en hora pico, estás en un abrir y cerrar de ojos. No, bueno, pero sí, me parece que eso es una ciudad que no mira, que no se mira a sí misma, sino que está mirando a Capital Federal. Me parece que quienes habitan esos edificios lujosos son personas que vienen de otros lugares, digo, o sea, no por discriminar a quienes vengan de otros lugares, pero me parece que está creciendo en torno a las necesidades de una economía capitalista que viene dejando afuera a un montón de trabajadores y trabajadoras. Y eso, bueno, cada vez se pone más de manifiesto, sobre todo ahora que nos gobierna un gobierno de ultraderecha, con toda la pelea que se viene dando de discapacidad y también con los dichos violentos contra las disidencias. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de hacer política, porque me parece que quienes atacan a las disidencias, quienes atacan a discapacidad, tienen un factor común, que es esta ultraderecha que viene a cuestionar todo lo que no es económicamente productivo y todos aquellos cuerpos gestantes que no quieran gestar. Y eso me parece, no me parece que escape a eso, y por eso me parece es importante empezar a revalorizar, por ejemplo, el salario, por ejemplo, la vivienda, empezar a pensar el transporte, porque hay tanto problema de transporte, porque me parece que hay alguien atrás que se está llenando de plata, en vez de sacar a correr tres colectivos, que vayan en uno como puedan y que viajen como puedan. Bueno, esos son enemigos en común que tenemos, y es el capitalismo que viene afectando nuestra vida
a la ecología, bueno, al ambiente, y que me parece que tenemos que empezar a cuestionarlo. Cuestionarlo es también empezar a pensar una ciudad de Quilmes que tenga espacios verdes, que no sean, que no tengan que ver con la monetización o con la economía, sino que sean espacios verdes de respeto a la naturaleza, que haya un plan de viviendas que no sea solamente para aquellos que puedan pagarlo, sino también para los trabajadores, y que se empiece a garantizar un salario digno. O sea, hoy en día los trabajadores municipales también ganan miseria, y muchos caen en el pluriempleo, como los docentes, bueno, incluso como trabajadores de fábrica que antes ganaban bien. Bueno, todas esas cosas desde el municipio se pueden empezar a pensar, y me parece que nunca se puso, o sea, más allá de los antiguas gestiones que pudieron ser más o menos amenas a la situación de los sectores más populares, me parece que nunca hubo una gestión que realmente cuestione el capitalismo y piense en invertir, en revalorizar las vidas de los trabajadores, que venimos de una precariedad absoluta. Te pregunto por tema universidad. Cruce es una cadena de radios comunitarias, universitarias. El tema está muy presente, hemos tenido a lo largo de estos 2 últimos años, bueno, muchos testimonios en relación a tratar de comprender qué pasa ahí, qué objetivos tiene este gobierno con las universidades. Preguntarte también, bueno, como integrante de una universidad, ¿qué ves de adentro? ¿Qué pasa con el recorrido que vienen haciendo alumnos, alumnas? ¿Qué circula ahí adentro? Porque hay cosas que han cambiado definitivamente en ámbitos universitarios donde se debatían quizás otro plafón de ideas, vamos a decir, más anticapitalistas, más revolucionarias, pero es verdad que ha cambiado un poco también ese tránsito de las personas por la universidad. ¿Cómo le explicás a alguien qué es lo que está sucediendo con esto del presupuesto? ¿Qué entienden ustedes también como objetivo que tiene el gobierno? ¿Y qué rol tiene la universidad? Bueno, a mí me parece, qué linda pregunta igual, voy a decir. Pocas veces me han hecho preguntas así tan profundas sobre lo que pasa dentro de una universidad, que creo que la sociedad, y tal vez ahora nos damos cuenta de la sociedad, no siempre sabía qué pasa ahí adentro. Uno no va a la universidad solamente a estudiar y a obtener un título para tener un trabajo un poco mejor, sino que me parece que la universidad es un espacio de organización. Me parece que por eso el gobierno la ataca tanto. El gobierno de Milei es un gobierno oscurantista completamente, que, como ya dije previamente, ataca a las disidencias, ataca al feminismo, ataca a las y los trabajadores, pero porque ataca a lo colectivo fundamentalmente, y la universidad es un espacio colectivo. Ahora está de moda mucho esto de nadie se salva solo. Bueno, nadie aprende solo y nadie genera conocimiento solo, digamos. Entonces me parece que lo que pasa ahí adentro es justamente eso, o sea, lo que está siendo atacado por el presupuesto es eso, los salarios docentes, las investigaciones. Hace poco tuvimos el furor del streaming del CONICET, que fue hermoso. Me parece que hace falta más difusión de lo que se investiga. Y en sí... Lo estás diciendo de una universidad que dentro de las conurbanas fue medio pionera, porque tiene más años la Universidad de Quilmes, y fue pionera incluso en la educación virtual. Sí. ¿No? En esto de que tampoco se aprende solo, ¿no? Y sin embargo ha tenido como una experiencia positiva la virtualidad o la educación a distancia de la Universidad de Quilmes. Sí, creo que es... ¿Son la mitad de los alumnos y alumnas? Yo no sé exactamente cuánto es en porcentaje, ¿sí? A mí... Es el número que tengo, sí, el que me han dado siempre, okay. Digamos. Sí, yo estoy a favor de la universidad pública, gratuita y presencial. Creo que lo sufrimos muchísimo en la pandemia, los estudiantes, la cuestión de la virtualización de la educación. No todos pudieron seguir el ritmo porque es muy difícil, incluso pedagógicamente, ¿no?
abordar el mismo contenido. Sí me parece importante resaltar esto que vos decías de ciencias sociales. Las ciencias sociales vienen siendo atacadas, tan atacadas incluso que los de ciencia y tecnología nos tienen que defender diciendo no, pero Claro. mirá que ellos también son importantes, porque pareciera que nuestra palabra no basta. Creo que es el rol más importante que cumple la universidad es poder plantear los problemas que se viven como individuales y ponerles un marco social. Y a partir de eso también se genera pensamiento crítico, y eso me parece que también es un factor que viene siendo atacado. Es decir, la universidad es un espacio donde yo creo que hay que democratizar más incluso el acceso al conocimiento y el acceso a qué se investiga y cómo se investiga y de dónde salen los fondos, pero yo en la universidad pública eso lo puedo decir y lo puedo militar y lo puedo charlar incluso con los docentes, con otros compañeros, y me parece que eso también es importante resaltar porque es un espacio completamente donde corre el debate entre pares, entre docentes también, y me parece que eso también es lo que se viene atacando, ¿no? A eso me refiero cuando digo ataca lo colectivo. Es un gobierno, el de Milei, completamente oscurantista. Por eso me parece importante resaltar lo de las tomas universitarias, porque la universidad tiene un montón de estudiantes que están dispuestos a defenderla y a defender la investigación, a defender el presupuesto, a defender el salario de los docentes, de los no docentes también, que también están siendo atacados. Bueno, y eso me parece que es lo más importante, y resaltar que es un espacio donde no solamente uno va a estudiar, sino que también va a pensar de manera distinta la sociedad, aunque no estudie carreras que tengan que ver con sociales. Claro. El otro día entrevisté yo, porque soy comunicadora, a Agustín Ormazábal, y él me decía, es tan importante las ciencias sociales porque nos van ordenando las prioridades de lo que ciencia y tecnología tiene que investigar, porque hay algo que es indivisible, que el conocimiento en general es indivisible, o sea, no hay algo de lo social que tiene que ver con la ciencia y tecnología, y hay algo de ciencia y tecnología que es como lo que se conocen como más ciencias naturales, por así decirlo, si lo pensamos de manera escolarizada, que tiene que ver con lo social, que es que si vos estudiás incluso medicina, es una carrera que tiene una dimensión muy grande de lo social. Entonces eso me parece importantísimo, que nos podamos defender también los de sociales. Bueno, porque pensamos la economía es economía política, pensamos la crisis climática o la ecología, indefectiblemente, si no la pensás desde lo social, ¿para qué lo vamos a pensar, digamos, ¿no? Sí, sí. Es que hay algo que bueno, con este gobierno tan ignorante, me parece, pero que habla mucho en redes, pero después en la cotidianidad no te lo encontrás, pero que viene como poniendo una cosita de que hay una división, y la realidad es que son equipos de investigación, ¿no? O sea, es decir, si uno estudia una ciudad, tiene que tener en cuenta también el desarrollo antropológico, cultural, social, bueno, o sea, el impacto ambiental, o sea, es decir, siempre se trabaja en equipos de trabajo, no sé, tampoco hay una división real de hasta acá es ciencia natural y hasta allá, y a partir de acá es ciencia social. Hay algo, un límite que es poroso en eso. Te agradecemos la visita. Aquí Evelyn es la primera candidata a concejal por el Nuevo Más en Quilmes, y dejamos ahí un cierre como para que le quieras contar a la audiencia de Ijuni, de Cruce, bueno, por qué hay que poner una referencia o varias referencias del Nuevo Más en el Consejo Deliberante. Bueno, nos parece importante, pedimos el voto, también que se acerquen y nos ayuden a la fiscalización, que es una tarea importante en cada elección, pero fundamentalmente que nos apoyen con su voto, porque nosotros somos una nueva generación de referentes de izquierda que venimos de dar una pelea muy importante en la defensa de las universidades, en la defensa de todo lo que vino atacando el gobierno, pero
sí queremos llevar a los consejos deliberantes, a los consejos, o mejor dicho, al Congreso Nacional y Provincial, una voz distinta, que sea una voz anticapitalista y que empiece a cuestionar el capitalismo, porque la realidad es que el capitalismo, así como está, no nos propone nada a futuro. Nos parece importante, nosotros queremos construir una alternativa anticapitalista y charlar de lo que no se charla y que lo que los demás candidatos no dicen, que es el problema del salario, el problema de las condiciones laborales, de la vivienda, del transporte, y me parece eso, esta voz sumaría en el Consejo Deliberante una voz distinta, una voz que es alguien que se toma el bondi todos los días. Evelyn, gracias por venir. No, por favor. Escuchaste a Evelyn McDermott, es docente de colegios secundarios, es becaria, también investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y primera candidata a concejal en este distrito por el Nuevo MAS.